30 de abril de 1945 por la tarde. El líder alemán se acaba de quitar la vida en el interior de su búnker. A partir de este acontecimiento, los líderes alemanes que quedaban en Berlín tuvieron vía libre para negociar con los soviéticos. A continuación, en este programa, vamos a analizar en profundidad cómo fueron las surrealistas conversaciones entre los alemanes y los soviéticos que concluyeron finalmente 2 días después. Tras la muerte de Hitler, Goebbels y Martin Bormann quedaron al mando de la débil posición que los alemanes todavía conservaban en Berlín. Con la capacidad de iniciar negociaciones con su enemigo soviético, ambos hombres decidieron enviar al general Krebs para que se reuniese con el mariscal Zhukov. Esa misma noche, sobre las 23:00 horas, un emisario alemán con bandera blanca llegó con un paquete hasta la posición del 102 Regimiento de Fusileros de la Guardia de la 35 División de Fusileros de la Guardia, dirigido al mariscal Zhukov. El emisario alemán solicitó que se le dejase pasar para dirigirse a un Estado Mayor superior con la intención de comunicar información importante. Al llegar al Estado Mayor de la 35 División de Fusileros de la Guardia, el emisario alemán entregó una comunicación escrita en ruso y alemán, firmada por el jefe de la Cancillería, Martin Bormann. En este documento se solicitaba que se produjese una reunión entre el general Krebs y el mariscal Zhukov para iniciar las negociaciones de paz. Este mensaje fue subiendo por la cadena de mando soviética hasta que llegó al general Chuikov. Tras leer el documento, Chuikov aceptó reunirse con el general Krebs, afirmando que nadie por encima de su rango se reuniría con él. La respuesta fue enviada rápidamente a los dirigentes alemanes, que se vieron en la obligación de aceptar la reunión propuesta por los soviéticos. Así pues, sobre las 3 de la mañana del 1 de mayo, el general Krebs, acompañado por el jefe del Estado Mayor del 56 Cuerpo Panzer, el coronel general von Duvin, un intérprete y un soldado, cruzaron la línea de frente y se dirigieron al puesto de Chuikov. A las 03:30 horas, la comitiva alemana compuesta por estos 4 hombres llegó al puesto de mando de Chuikov, que comandaba al 8º Ejército de la Guardia. Tras presentar sus documentos, el general Krebs afirmó que deseaba transmitir personalmente información secreta importante al mariscal Zhukov o a uno de sus plenipotenciarios. Chuikov respondió que estaba autorizado para recibir dicha información en nombre de Zhukov y le dijo a Krebs que le podía hablar abiertamente sobre cualquier asunto. En el despacho de Chuikov se encontraban también el teniente general Dukhanov, el teniente general Pozarsky, el mayor general Pronin, el coronel Tolkoniov, el teniente coronel Glavsky y el teniente coronel Matusov, todos ellos vinculados al 8º Ejército de la Guardia. Para poder comunicarse de forma adecuada con los alemanes, el capitán Kepler también estuvo presente a modo de intérprete. El general Krebs entregó a Chuikov 3 documentos fechados el 30 de abril de 1945. Una autorización para negociar con el mando ruso, una comunicación de Goebbels y Bormann a Stalin y una lista del nuevo gobierno y mando militar alemán según la voluntad de Hitler. En el comunicado, Goebbels y Bormann declararon que el 30 de abril de 1945, a las 15:50 horas, Hitler se había quitado la vida en Berlín. Según el testamento político del líder alemán, todo el poder estatal del país pasaría a manos del presidente del Reich, el almirante Karl Dönitz. Goebbels asumiría el puesto de canciller y Bormann la jefatura de la Cancillería Imperial. Basándose en la orden póstuma de Hitler, los cancilleres del Reich, Goebbels y Bormann, se dirigieron ahora al alto mando soviético con una propuesta de interrumpir provisionalmente las operaciones militares en el propio Berlín, con el fin de explotar la posibilidad de establecer las bases para la realización de negociaciones de paz entre Alemania y la Unión Soviética. Las negociaciones entre ambos estaban justificadas debido a que eran los países que habían sufrido las mayores pérdidas durante la guerra. Acto seguido, Chuikov leyó la lista en la que se detallaba quiénes habían asumido la jefatura de cada ministerio y rama del ejército. En la lista se destacaba al mariscal von Greim como nuevo jefe de la Luftwaffe y al mariscal Schoner
como el nuevo comandante supremo de las fuerzas terrestres. Tras escuchar a Krieps, Zhukov afirmó que no estaba facultado para mantener conversaciones con el nuevo gobierno alemán. Así pues, afirmó que el asunto en discusión debía referirse únicamente a la capitulación incondicional de la guarnición de Berlín. A esta sugerencia, Krieps respondió que Goebbels y Bormann no podían bajo ninguna circunstancia llevar a cabo ningún acto de capitulación, porque, en primer lugar, la capitulación de Berlín equivaldría prácticamente a la autoliquidación del nuevo gobierno fundado según la intención de Hitler. Y en segundo lugar, porque tampoco tenían ninguna autorización del presidente del Reich, que en ese momento era Dönitz, debido a que se encontraba en Mecklemburgo y no tenían ninguna comunicación con él. De esta forma, los altos mandos presentes en Berlín ni querían ni podían firmar la rendición incondicional de Alemania. A continuación, Krieps reiteró que solo solicitaban un armisticio provisional para las operaciones militares en Berlín. Esto permitiría establecer comunicación con los miembros restantes del nuevo gobierno alemán, que se encontraban fuera de Berlín, para informarles de las intenciones póstumas del Führer y al mismo tiempo informar a todo el pueblo alemán sobre la noticia de la muerte de Hitler y sobre el nuevo gobierno. De este modo, el nuevo gobierno alemán podría consolidarse y establecerse legalmente, con lo que el gobierno soviético contaría con un socio legal para poder llevar a cabo las conversaciones finales para la firma de la paz. Ante tales palabras, Zhukov respondió que su solicitud sería enviada a Zhukov. Una vez que el mariscal Zhukov recibió la información, llamó por teléfono para hablar directamente con Krieps. Las dos preguntas que le hizo fueron las siguientes. ¿Dónde está el cuerpo de Hitler? ¿Se dirigiría simultáneamente el nuevo gobierno alemán con una solicitud similar al comando de las fuerzas aliadas, concretamente a las tropas angloamericanas? Krieps respondió que el cuerpo de Hitler había sido incinerado de inmediato, según dejó indicado en el testamento. Volviendo a la sugerencia de conversaciones de paz con el comando angloamericano, Goebbels y Bormann no habían tenido la oportunidad, ya que en ese momento se encontraban rodeados por el Ejército Rojo y simplemente privados de cualquier medio de comunicación. A las 05:00 horas, Zhukov confirmó la declaración original sobre la rendición incondicional e informó que se había puesto en contacto con Moscú para informar al gobierno sobre el desarrollo de las conversaciones. Tras recibir la respuesta del gobierno, Zhukov le preguntó a Krieps dónde se encontraba Himmler en ese momento. Además, también preguntó dónde estaban Guderian y Göring. Por último, le preguntó que cuál era la intención respecto a la resistencia continua de la guarnición de Berlín. Krieps respondió que Himmler había sido excluido del partido por traición, ya que conscientemente no había cumplido la orden del Führer de retirar todas las tropas alemanas del frente occidental para la defensa de Berlín contra las operaciones de penetración del Ejército Rojo. Además, le dijo que Himmler, sin el consentimiento de Hitler, había iniciado conversaciones con representantes de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la capitulación de Alemania. Esto había llevado a Hitler a afirmar que Himmler planeaba reemplazarlo y afianzarse en el poder. Sobre el estado de Göring y Guderian, Krieps informó que Guderian había estado gravemente enfermo y que desde el 15 de marzo de 1945 prácticamente había dejado de ejercer las funciones de jefe del Estado Mayor. En cuanto a Göring, también se encontraba muy enfermo y fue relevado de sus funciones y, según creía Krieps, se había marchado a Baviera. A la tercera pregunta, Krieps respondió que tenían la intención de defender la capital hasta el último hombre y la última bala. A las 8 de la mañana, fueron enviados a Zhukov todos los documentos que había traído consigo el general Krieps. En vista de que las conversaciones se estaban extendiendo, el general Sokolowski, en su calidad de subcomandante del primer frente bielorruso, había llegado para participar en ellas. Sokolowski le sugirió a Krieps que enviara al coronel Dufin con un representante soviético para informar a Goebbels sobre las negociaciones y transmitir la exigencia de capitulación de Berlín, además de establecer comunicación telefónica directa entre ambos bandos. A las 9 de la mañana,
el coronel Dufin, acompañado por la comitiva soviética, se dirigió a la línea de frente. Al cruzar la línea, recibieron disparos desde el lado alemán, tras lo cual los acompañantes soviéticos se dieron media vuelta. Finalmente, solo Dufin llegó hasta las posiciones alemanas e informó de los progresos de las negociaciones, ordenando que se estableciese la línea telefónica. Tras informar a Goebbels sobre el desarrollo de la conversación, Dufin llamó a Krebs y le dijo que Goebbels había exigido un informe personal sobre los resultados de la conversación. Antes de partir de vuelta con Goebbels, Krebs solicitó al general Sokolowski que le entregase una lista con todas las peticiones soviéticas. Estas fueron las 4 condiciones exigidas por los soviéticos. En primer lugar, la capitulación rápida e incondicional de la guarnición de Berlín. En segundo lugar, se garantizaría la vida a toda la guarnición, se les permitiría conservar sus medallas y pertenencias personales, y a los oficiales se les permitiría conservar sus armas blancas, dando asistencia también a todos los heridos. De aceptarse esta condición, y como medida número 3, el gobierno soviético no consideraría prisioneros de guerra a los miembros del nuevo gobierno alemán. Por último, el mando soviético brindaría a los miembros del gobierno en Berlín la posibilidad de contactar con Dönitz para que se produjera un rápido acercamiento a los gobiernos de las 3 potencias aliadas y se les sugiriese iniciar conversaciones de paz. Sin embargo, el mando soviético no podía garantizar que los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos entablaran conversaciones con el gobierno alemán. A las 2 de la tarde del 1 de mayo, Krebs regresó a las líneas alemanas. Tras su partida, se mantuvo la comunicación telefónica con el lado alemán. Las operaciones militares en este sector del frente no se reanudaron a la espera de una respuesta definitiva de Goebbels. 4 horas más tarde, un mensajero enviado por Goebbels llegó al puesto de mando de Zhukov para entregarle la respuesta oficial de Goebbels. La carta, firmada por Krebs y Bormann, contenía la respuesta del gobierno alemán a la sugerencia soviética, en la que se afirmaba claramente que no aceptaban las condiciones propuestas por Zhukov y que, por lo tanto, se reanudarían las operaciones militares. Fue en este momento cuando Goebbels decidió quitarse la vida junto con su mujer. Esta respuesta no gustó nada a Zhukov, que rápidamente cortó las comunicaciones con los alemanes. No obstante, fue el propio Stalin el que tuvo que ordenar que se reanudase el asalto contra la reducida posición que los alemanes conservaban en Berlín. El hecho de que Stalin tuviera que ordenar el ataque resulta interesante, ya que no hay constancia de ninguna interferencia en el asalto a la ciudad por parte de Stalin antes de esta directiva. Esto sugiere que las fuerzas de Zhukov pudieron haber tomado la oferta inicial en las negociaciones como una rendición prematura y detenido la mayoría de las acciones ofensivas en la ciudad, lo que requirió que posteriormente Stalin iniciara las operaciones de combate. Quizás Stalin quería volver a enfatizar que la batalla no terminaría hasta que todas las tropas alemanas de la ciudad se rindieran. En cualquier caso, la orden de Stalin se cumplió al pie de la letra, aunque los soldados soviéticos evitaban cada vez más la necesidad de lanzar costosas ofensivas en la ciudad, especialmente en el fuertemente defendido distrito gubernamental. La noche del 1 de mayo de 1945, el general Helmut Weidling regresó al Führerbunker y encontró el lugar sumido en el caos. Todo el mundo se preparaba para abandonar el búnker y las órdenes eran confusas. El general Krebs le informó que no había más instrucciones para él ni para las tropas que aún luchaban en Berlín. Weidling entendió que la ciudad estaba perdida y regresó a su cuartel general en Wendelblock. Esa noche reunió a su Estado Mayor y anunció que rendiría Berlín a los soviéticos en la mañana del 2 de mayo. Sin embargo, ofreció a cualquier unidad la posibilidad de intentar escapar antes de la rendición definitiva. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Hitler comenzó a extenderse. Muchos soldados ya habían oído rumores, pero cuando se confirmó oficialmente, algunos intentaron huir, otros se rindieron y muchos decidieron suicidarse, incapaces de aceptar la derrota.
A mediodía, Beilin envió a su delegado, el coronel Dubin, para negociar la capitulación con los soviéticos. La respuesta no se hizo esperar. La guarnición alemana tendría 3 o 4 horas para organizar la rendición. Sin embargo, la situación era desesperada. Goebbels había ordenado que cualquier soldado que intentara rendirse fuera ejecutado, aunque él y su familia ya se habían suicidado la noche anterior. A las 6 de la tarde, Beilin, junto con su Estado Mayor y los últimos 1.200 soldados alemanes que quedaban en su sector, cruzaron las líneas soviéticas y se entregaron. Beilin fue llevado ante el general Vasily Zhukov, quien verificó su autoridad como comandante de la defensa de Berlín y le pidió que redactara una orden de rendición para las tropas que aún resistían. El mensaje que redactó Beilin y que posteriormente narró para que fuera emitido por todo Berlín fue el siguiente. El 30 de abril de 1945, el Führer se quitó la vida abandonando así a todos los patriotas que le juramos lealtad. Fieles a las órdenes del Führer, vosotros, soldados alemanes, estabais dispuestos a proseguir la defensa de Berlín a pesar de la falta de munición y también a pesar de lo absurdo que resultaba seguir combatiendo. Os ordeno que depongáis las armas de inmediato. Cada hora que sigáis luchando solo prolongará el sufrimiento de la población civil de Berlín y de nuestros heridos. De acuerdo con el alto mando de las tropas soviéticas, os exijo a todos que depongáis las armas de inmediato. Beilin, general y excomandante, encargado de la defensa de Berlín. Y bien, ¿qué os han parecido las negociaciones finales por la rendición de Berlín? ¿Consideráis justas las propuestas soviéticas? Estamos a apenas una semana de iniciar nuestro viaje organizado a Berlín. Si os apetecería venir para el año siguiente, me podéis escribir al correo electrónico que os dejo en la descripción. Un saludo a todos y, como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.